chicos, vamos a entrar al tema número 3 de la asignatura de bacteriología, que es hablar de la patogenia bacteriana. O sea, pato significa enfermedad, patogénesis, es origen de la enfermedad. O sea, cómo las bacterias están involucradas en las enfermedades. ¿Por qué una bacteria, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, produce la tuberculosis? ¿Qué hace esa bacteria para producir la tuberculosis? ¿Qué tiene? ¿Por qué produce enfermedad? Eso es patogenia bacteriana. ¿Por qué la Shigella flexneri produce las diarreas? ¿Por qué el Staphylococcus aureus produce los abscesos? ¿Por qué el Streptococcus agalactiae produce la sepsis neonatal? O sea, ¿por qué las bacterias producen enfermedades? ¿Qué es lo que tienen las bacterias para producir enfermedades? Entonces, en eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué competencias necesitan saber ustedes ahora? ¿Qué competencias vamos a lograr en ustedes con esta clase? Al finalizar la clase, ustedes deben estar aptos para definir los conceptos fundamentales de lo que es la relación de la bacteria con un ser humano, con el huésped. Entonces, tienen que saber estos términos. ¿Qué quiere decir saprófito? ¿Qué quiere decir mutualismo? ¿Qué quiere decir comensalismo? ¿Qué quiere decir parasitismo? ¿Ya? Después, describir lo que es un microorganismo patógeno. O sea, tienen que saber cuando yo hable, es un microorganismo patógeno, sepan qué quiere decir eso. Es aquel que es capaz de producir una enfermedad. Deben saber reconocer la importancia de la flora normal o microbiota del organismo humano. Como les dije en la primera clase, no todas las bacterias son malas. Hay bacterias que no producen enfermedades y que viven dentro de nosotros. A esas se llaman bacterias de la flora normal o microbiota. En la boca tenemos flora normal. Todos tenemos flora normal. En el intestino tenemos microbiota o flora normal. En la piel y en todas las mucosas tenemos flora normal. Esas viven en comensalismo con nosotros, viven junto con nosotros sin producirnos daño ni enfermedades. Deben ser capaces de describir los factores de patogenicidad de las bacterias. O sea, ¿por qué las bacterias producen enfermedades? Esos son factores de patogenicidad, porque tienen elementos que les permiten la adherencia a las células a las cuales infectan, porque producen unas sustancias que se llaman toxinas, que son malas para el organismo humano, porque producen enzimas, ¿no? Entonces, después también tienen que saber identificar la epidemiología de las enfermedades infecciosas. ¿Cuáles son las puertas de entrada, los tipos de transmisión, etcétera? Es decir, por dónde ingresan las bacterias, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, por dónde ingresa para producir enfermedad. Ingresa por la vía respiratoria, llega hacia los pulmones. ¿Por qué ingresa por la vía respiratoria? Porque hay una persona enferma que está tosiendo, que está transmitiendo, que está infectando el ambiente con gotitas de saliva que están llenas de bacterias y esas son las que yo respiro e ingresan al organismo humano. Esa es la epidemiología de las enfermedades infecciosas. ¿O por qué yo me como un alimento contaminado con Shigella o con salmonela, ingresa por la boca al comer ese alimento y en mi organismo se produce diarrea, ¿no? Eso es la epidemiología de una infección. Ahora, las bacterias, chicos, cuando hablemos de bacterias, vamos a hablar de las bacterias in vitro
y las bacterias in vivo, es decir, cómo crecen las bacterias in vitro significa, como vemos acá, en el laboratorio, en un medio de cultivo, ¿ya? Esta es una bacteria, cómo crece in vitro en el laboratorio. Siempre que ustedes escuchen in vitro, significa en un laboratorio. Y in vivo significa dentro del organismo humano, ¿ya? Por eso es que está aquí una persona. Las bacterias ingresan por diversas vías, pueden ser por la boca al comer algún alimento con bacterias, o puede ingresar por los ojos al salpicar algún líquido biológico con bacterias, o puede ingresar por los genitales al tener una relación sexual con una persona enferma, o puede ingresar por la nariz al respirar aire contaminado. Pero las bacterias, una vez que ingresan al organismo humano, van a crecer, pero in vivo. Esos dos términos quiero que los tengan claro. In vitro en el laboratorio, in vivo en el organismo humano. En ambos lugares hay que darles condiciones para que crezcan a las bacterias. ¿Qué condiciones? Se les debe dar nutrientes, comida para las bacterias. ¿Dónde tienen nutrientes las bacterias? En los medios de cultivo. Un medio de cultivo, sea líquido, sea sólido, es lleno de vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas, para que la bacteria crezca. El organismo humano, cuando la bacteria crece, el organismo humano es lleno de proteínas, vitaminas, minerales, que son nutrientes. ¿Qué más tiene que tener la bacteria para crecer? Temperatura. La mayoría de las bacterias crecen a una temperatura, como ya hemos visto en la anterior clase, entre 35 a 37 grados. In vitro, si sembramos la bacteria en un medio de cultivo, in vitro la metemos, ese medio de cultivo, a una estufa de cultivo, donde se le da una temperatura de 35 a 37 grados. Y si la bacteria ingresa in vivo al organismo humano, ustedes saben que la temperatura del organismo humano son 37 grados, entonces es óptima para que crezca. ¿Qué más necesita la bacteria para crecer? Hemos visto la anterior clase. pH. El pH de los medios de cultivo debe ser neutro, de 7,2 a 7,6. En el organismo humano tenemos pH neutro, de 7,2 a 7,6. A excepción de algunas pocas bacterias que son acidófilas, que crecen a un pH ácido, o alcalófilas, o basófilas, que crecen a un pH alcalino. Ahora, la bacteria entra en relación con el huésped. ¿Quién es el huésped? Ahora se llama hospedero. Es el organismo humano, ¿ya? Hay bacterias que no ingresan al organismo humano y que viven libres, como vemos aquí en la figura, en el medio ambiente. Puede ser en el agua, en la tierra, en el suelo. Esas bacterias se llaman saprófitas, ¿ya? Las que viven libres en el medio ambiente. Esas no nos producen enfermedades. Ahora, hay bacterias que ingresan al organismo humano, produciendo ya sea mutualismo, comensalismo o parasitismo. Las bacterias que ingresan al organismo humano produciendo mutualismo son aquellas que viven dentro de nosotros y más bien nos favorecen que estén ahí adentro. Tanto ellas se favorecen de nosotros como nosotros de las bacterias. Por ejemplo, hay bacterias que viven en el intestino, en nuestro intestino. Entonces, esas bacterias viven en mutualismo con nosotros. ¿Por qué? Porque nos favorecen, producen vitaminas del complejo B. Y nosotros también las favorecemos a ellas porque les damos nutrientes, vitaminas, minerales para que vivan. Hay otras bacterias que viven en comensalismo. ¿Qué significa ser bacteria comensal? Que viven en el organismo humano
y no le producen ningún daño ni tampoco beneficio. O sea, son indiferentes. Esa relación que existe entre el ser humano y la bacteria es indiferente, no produce ni enfermedad ni tampoco le favorece, como en el caso de las que viven en mutualismo, ¿ya? Y hay bacterias que al ingresar al organismo humano producen parasitismo. ¿Qué quiere decir esa? Que son patógenas. ¿Qué dijimos que son patógenas? Que producen enfermedades. Por lo tanto, hay bacterias, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis es una bacteria patógena estricta porque esa no vive con nosotros. Cuando nos llega nos va a producir una enfermedad. La Shigella lo mismo, ¿no? La Salmonella lo mismo, la Neisseria gonorrea lo mismo. Esas no viven con nosotros, pero cuando logran ingresar nos producen enfermedades, ¿ya? Bueno, entonces esas son las 4 relaciones que puede tener el organismo humano con las bacterias, ¿ya? Generalmente estas 3 últimas son las que tienen relación, las que ingresan la bacteria. Esta primera no ingresa la bacteria, o sea, cuando hablemos de bacterias saprófitas son aquellas que no nos ingresan, viven libres en el medio ambiente. Bueno, habiendo explicado eso, voy a explicar lo que es la flora microbiana normal, llamada también microbiota. ¿Dónde se encuentran las bacterias en forma normal en nuestro organismo? En todo lo que está en contacto con el medio ambiente externo. Por ejemplo, ¿qué? La piel y las mucosas. La mucosa respiratoria, por eso es que la boca es llena de bacterias. ¿Qué más? La mucosa genital, la mucosa nasal también tiene bacterias. La mucosa intestinal, todo lo que es piel, toda la piel que nos recubre tiene bacterias. Entonces, esas son bacterias de la flora normal, que viven en comensalismo o que viven en mutualismo, ¿ya? ¿Dónde tenemos más flora normal? Fíjense, aquí está en cantidades. ¿Dónde hay mayor cantidad de bacterias? 10 a la 7 a 10 a la 10 en el colon. En el intestino delgado, de 10 a la 5 a 10 a la 7. En la secreción de la nariz, 10 a la 7. En los dientes, 10 a la 8. En la saliva, 10 a la 7. Donde hay menos es en los pies, ¿no? En la piel de la cabeza 10 a la 5. Entonces hay en diferente cantidad las bacterias en la piel y en las diferentes mucosas. El organismo humano solamente es estéril, es decir, que no tiene ninguna bacteria cuando está dentro del vientre materno. Cuando está dentro del vientre materno se mantiene totalmente estéril y está protegido de las bacterias. Una vez que nace, ya sea por parto o ya sea por cesárea, se coloniza con la piel de este recién nacido, se coloniza con bacterias del medio ambiente y se llena de bacterias todo lo que es mucosa nasal, mucosa bucal, toda su piel se llena de bacterias, lo mismo que su intestino, ¿ya? Aquí tenemos la boca, vuelvo a repetir, y el intestino son los lugares que mayor cantidad de flora normal tienen. El intestino, muchas bacterias del intestino viven en mutualismo. Significa que nos protegen. Es por eso que cuando uno tiene diarrea, muchas veces se da antibióticos sin necesidad. Y el antibiótico destruye a esta flora normal, perjudicando a nuestro organismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que dar? Microbiota, probióticos se llaman, que son lactobacilos o flora normal al organismo humano para restituir esa flora normal que ha sido eliminada. La vagina también tiene flora normal,
son los bacilos de Doder-Lane, llamados también lactobacilos acidophilus. Todo lo que es secreción de la vagina tiene flora normal. Si la mujer que está en edad sexual activa no tienen estos bacilos, que son los bacilos de Doder-Lane, es anormal. Entonces, no tiene ese pH ácido que le dan estos bacilos, su vagina, y entonces puede ser susceptible a cualquier microorganismo patógeno que le produzca enfermedad. La piel también tiene flora normal que está constituida generalmente por Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, los cocos gram positivos. Vuelvo a repetir, ¿por qué es importante la flora normal o microbiota? Porque representa un importante mecanismo de defensa del huésped. ¿Qué quiere decir eso? Que si no tenemos flora normal, no tenemos quien nos proteja. Es la primera barrera de defensa. Esa flora normal que tenemos en piel y mucosas nos defienden de los patógenos que quieren ingresar. Son bacterias buenas. Evita la colonización de la piel o mucosas por bacterias patógenas, ya lo dijimos. Animales y humanos tienen flora normal que no producen enfermedad, sino que logran un equilibrio que garantiza la supervivencia, crecimiento y multiplicación de las bacterias como del hospedador, tanto de las bacterias como del hospedador, que es el huésped donde viven las bacterias dentro del organismo humano. Vuelvo a repetir, estos son lugares donde existe flora normal, donde existe microbiota y que la falta de estas bacterias en estos lugares puede ser motivo de infección. Entonces, ¿qué significa infección? Es la entrada de los microorganismos que son patógenos dentro del organismo humano. Y entonces se rompe el equilibrio que existe, como vemos aquí la figura, entre las bacterias y el huésped, produciendo enfermedad que se caracteriza por diversos signos clínicos y síntomas clínicos en el paciente, que puede ser fiebre, cefalea, que es dolor de cabeza, puede ser congestión nasal, si son infecciones respiratorias o diarrea, ¿no? Si son infecciones gastrointestinales o si es producción de pus, si es una infección en la piel. Entonces, ¿qué es la patogenicidad bacteriana? Ya hemos dicho, patogénesis es origen de enfermedad. Es la capacidad de los microorganismos para causar enfermedad. Existen grados de patogenicidad y a eso se llama virulencia. Mientras mayor grado de patogenicidad tenga una bacteria, es más virulenta, más mala, más mala la bacteria. Una bacteria patógena es aquella que interacciona con el huésped u hospedador y puede llegar a causar una infección. ¿Por qué? Porque están malas las barreras defensivas. Por ejemplo, no tengo flora normal en mi piel. O bien me hice una herida y a través de esa herida está ingresando las bacterias porque estoy abriendo una puerta de entrada. O bien estoy respirando microorganismos hacia el interior y en la mucosa respiratoria no tengo esa flora normal que me protege. O también pueden ser bacterias que no causan infección porque tengo buenas barreras defensivas. ¿Qué es patogenicidad? Es la habilidad de un microorganismo para producir enfermedad en un huésped. Se relaciona con la virulencia del microorganismo. Como vemos aquí en la figura, estas bacterias son patógenas, ¿no es cierto? Y son capaces de producir enfermedad cuando las defensas están fallando. Un microorganismo patógeno es aquel que es capaz de
entrar en el hospedador, como vemos aquí la figura. Esa bacteria está ingresando a través de un alimento por la boca, o puede ingresar por la nariz al respirar aire contaminado, o puede ingresar por los genitales al tener a través de una relación sexual, ¿no? O puede ingresar a través de la piel, a través de una herida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el organismo? Estimular sus defensas, ¿no? Las bacterias engañan o destruyen las defensas normales del organismo humano y son capaces de producir una enfermedad porque se multiplican dentro del organismo humano y son capaces de producir una enfermedad. ¿Qué son las bacterias patógenas? Vuelvo a repetir, las bacterias patógenas son aquellas que son capaces de producir enfermedades, es decir, daño en el hospedero. Por ejemplo, la Neisseria gonorrea es una bacteria patógena porque si uno se pone en contacto con una persona que tiene Neisseria gonorrea, es decir, tiene la enfermedad gonorrea, se puede contagiar la enfermedad que es la gonorrea. La Neisseria meningitidis también es una bacteria patógena, porque si esta bacteria está en un huésped produciendo meningitis, esta bacteria puede producir la misma enfermedad al inhalar las gotitas de saliva de este paciente enfermo, ¿no? Entonces, esas son bacterias patógenas. ¿Qué características tienen estas bacterias que son patógenas? Son transmisibles. Se transmiten a través de diferentes puertas de entrada, ya dijimos, la boca, las fosas nasales, relaciones sexuales, la piel. Se adhieren a las células del hospedador. La anterior clase vimos que algunas bacterias tienen, como esta de aquí arriba, las fimbrias. Otras tienen los glicocálix. Entonces, a través de eso se adhieren a las células del huésped para no ser eliminadas por las defensas. Invaden las células y tejidos del huésped, logran entrar y empiezan a producir sus elementos que pueden ser toxinas, que pueden ser enzimas, que producen daño al organismo humano y son capaces de evadir el sistema inmunológico, ¿no? Son capaces de evadir nuestras defensas y producir enfermedades infecciosas. Los postulados de Koch. Roberto Koch fue un investigador que clasificó a las bacterias en 3 grupos. Bacterias patógenas, que son aquellas que sí o sí producen enfermedades, no existen en nuestro organismo en condiciones normales. Están el Mycobacterium tuberculosis, la Yersinia pestis, que producen la peste y la tuberculosis respectivamente. Las bacterias oportunistas son aquellas como la Escherichia coli, la Pseudomonas aeruginosa, que pueden vivir como parte normal de nuestro organismo, son parte de nuestra flora normal. Por ejemplo, Escherichia coli nosotros tenemos todos en el intestino. Pero ¿qué sucede? Cuando bajan nuestras defensas, esta Escherichia coli puede llegar a producir enfermedades. Se aprovecha de la oportunidad que bajaron nuestras defensas y es capaz de producir enfermedad. Entonces, por eso se llaman bacterias oportunistas. Viven con nosotros, son parte de nuestra flora normal, pero pueden llegar a producir enfermedades cuando bajan nuestras defensas. Y las bacterias saprófitas. Las saprófitas son aquellas que viven libres en el medio ambiente y no ingresan a nuestro organismo y no nos producen enfermedades. ¿Qué necesitamos para que se produzca una enfermedad? ¿Cómo se produce ese mecanismo patogénico? Tenemos aquí la exposición al patógeno. Tenemos acá, por ejemplo, tenemos un paciente que está con tuberculosis. Si nosotros estamos cerca de él, entonces vamos a respirar el aire que él está derramando a través de las gotitas de saliva que tienen a la bacteria. Nos estamos exponiendo a ese microorganismo. Entonces, ese microorganismo va a ingresar
por las vías respiratorias, por la mucosa respiratoria, y va a invadir las células del epitelio, nos va a colonizar y va a empezar a producir sus toxinas, sus factores de virulencia. Entonces, eso puede producir toxicidad en nuestro organismo, daño tisular, o sea, daño de los tejidos. Las bacterias se invaden, se multiplican y producen la enfermedad infecciosa, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Aquí tenemos la fuente de la infección, que es el paciente enfermo, que elimina las bacterias, ingresan a un huésped susceptible. Entonces, en este huésped susceptible, la bacteria evade los mecanismos de defensa, se disemina dentro de su organismo, se multiplica, vence a nuestras defensas y ¿cuál es el resultado? O bien que se libere de unidades infecciosas, que se produzca una enfermedad aguda y el paciente se recupere con un tratamiento, o que se produzca una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir? Que dure mucho tiempo la enfermedad o que el paciente se muera, ¿no? Ese es el ciclo que se produce en las enfermedades. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son las puertas de entrada de las bacterias? Ya hemos dicho, la vía gastrointestinal. Al comer alimentos contaminados, ingresan por la boca y pasan al aparato gastrointestinal produciendo náuseas, vómitos, diarreas. La vida genitourinaria, a través de una relación sexual, entonces ingresa, por ejemplo, la Neisseria gonorrea, el treponema pallidum a producir la sífilis o el herpes, que son los virus, ¿no? A través de la vía respiratoria, a través de la nariz, al respirar aire contaminado. A través de la mucosa y piel lesionada, es decir, a través de una herida que se pueda producir en la piel. O también por vía congénita, una madre enferma puede contaminar a su bebé a través de la placenta, puede pasar a su bebé o en el momento del parto al nacer, ¿ya? ¿Cuál es la relación del huésped con la bacteria, que en este caso vendría a ser el parásito? ¿Ya? ¿De qué depende que se produzca una enfermedad, una infección? De propiedades de la bacteria y propiedades del huésped, ¿ya? No siempre que una bacteria ingresa al organismo humano se va a producir una infección. ¿De qué depende? Propiedades del parásito, del carácter del patógeno. Si el patógeno, que es la bacteria, tiene cápsula, es más mala, es más virulenta. Si tiene fimbrias, si tiene flagelos, es más virulenta, ¿no? Si tiene glicocálix. De la virulencia, la cápsula le da virulencia. De que produzca toxinas, ¿no es cierto? De que produzca toxinas, de la capacidad del cambio genético, de la capacidad de fijación, de la capacidad de invadir a través de sus flagelos, a través. Entonces, las bacterias que tienen flagelos, toxinas, entonces son más patógenas. Otra es las propiedades del huésped. Si la edad es importante, edades extremas de la vida, como por ejemplo los niños y los ancianos, son más débiles, por lo tanto, son más susceptibles de una enfermedad infecciosa. La nutrición, pacientes que no están bien nutridos son más susceptibles de una infección. Los que no tienen un buen sistema inmunológico, que son inmunodeprimidos porque no tienen una inmunidad inespecífica o específica, entonces son más susceptibles a una infección. O aquel que tiene un proceso patológico subyacente, es decir, un paciente que tenga diabetes o que tenga cáncer o que sea un trasplantado o un drogadicto, ¿no? Esos son pacientes inmunodeprimidos porque tienen algo de base. La transmisión de la infección. Algunas bacterias que causan la enfermedad en el hombre infectan primero a los animales, es decir, hay bacterias que nos vienen de los animales. Y de los animales se transmiten al hombre. A eso se llaman antropozoonosis. Por ejemplo, hay bacterias que llegan a través de los alimentos.
Si comemos un pollo que tiene salmonela, por ejemplo, nos está viniendo a través del pollo. El Campylobacter, si comemos alimentos de vacas, por ejemplo, su leche, el yogur de una vaca que tiene Campylobacter, entonces nos va a producir una diarrea. O hay bacterias que se encuentran ahí abajo. Se encuentran en el medio ambiente. Entonces, si hay bacterias que también se encuentran en el medio ambiente, por ejemplo, el Bacillus anthracis se encuentra en aire contaminado donde hay ganado que está enfermo. Nosotros respiramos y nos puede dar el anthrax. O el Clostridium botulinum, ¿no? Que también se encuentra en los alimentos, en las conservas contaminadas, ¿ya? O hay bacterias que ingresan a través de la picadura de vectores, como por ejemplo la Yersinia pestis, que nos ingresa a través de la picadura de la pulga de una rata que está contaminada con esta bacteria que es Yersinia pestis. Entonces, existen diferentes formas por las cuales ingresan las bacterias. En el ambiente se distinguen 3 elementos relacionados entre sí que son responsables de que exista salud y enfermedad. Es la tríada ecológica. No existiría enfermedades si no hubiera un agente infeccioso que se llama agente etiológico. No existiría enfermedad si no hubiera un huésped susceptible, o sea, el hombre al cual ingresan las bacterias. Y tampoco hubiera si no hubiera un ambiente propiamente dicho que es el que se contamina y a través del cual nos ingresan las bacterias. ¿Ya? Es la tríada ecológica para que se produzca un agente, para que se produzca una enfermedad infecciosa. En las enfermedades transmisibles, el agente siempre será un agente biológico, la bacteria, ¿no es cierto? Y el ambiente puede actuar como vía de transmisión, la vía respiratoria, la vía oral, la vía conjuntival, que es el ojo, la vía sexual. ¿Qué es la infección? Es la penetración, penetración de una bacteria por cualquiera de las vías. El desarrollo de esa bacteria dentro de nuestro organismo y su multiplicación de ese agente infeccioso en el organismo de una persona o de un animal. Y la infección no es sinónimo de enfermedad infecciosa, eso quiero que lo tengan claro. No es lo mismo decir este paciente está infectado que decir está enfermo. En ambos ingresó la bacteria, en ambos, pero en el infectado no hay signos ni síntomas de una enfermedad porque nuestras defensas han logrado neutralizar a la bacteria que ingresó. Tenemos buenas defensas. Pero la prueba de laboratorio puede dar positiva. En cambio, decimos que un paciente está enfermo cuando la bacteria ingresó, venció a nuestras defensas y produjo daño en nuestros órganos y se producen signos y síntomas de una enfermedad. ¿Ya? No es lo mismo decir está infectado, no hay signos y síntomas de enfermedad, pero la bacteria está dentro, a decir un paciente enfermo. Enfermo es cuando tiene signos y síntomas de la enfermedad de la bacteria que está dentro, porque logró vencer nuestras defensas. Entonces, aquí tenemos que hablar de 2 tipos de infección. La infección endógena y la infección exógena. ¿Qué es una infección endógena? Como su nombre indica, de adentro. No nos ha entrado la bacteria de afuera, del medio ambiente. Es, por ejemplo, el caso de las infecciones oportunistas. Bacterias que están dentro de nosotros, como por ejemplo las bacterias del intestino. Cuando bajan nuestras defensas, se comportan como bacterias oportunistas y logran producir una infección. O sea, no ha ingresado la bacteria de adentro, es nuestra propia flora que se aprovechó de la oportunidad de producir la infección porque nuestras defensas están bajas. En cambio, ¿qué es infección exógena? Cuando el agente causal procede del medio ambiente o de otro hospedador. O sea, me está ingresando la bacteria del medio ambiente porque una persona está a mi lado y está eliminando gotitas de saliva, o porque estoy teniendo relaciones sexuales con una persona infectada, enferma, o porque
estoy comiendo un alimento que está contaminado con bacterias. Eso es cuando viene de afuera, del exterior. También debemos entender estos dos conceptos, qué es un patógeno estricto y qué es un patógeno oportunista. Ya dijimos, patógeno estricto es aquel que no vive dentro de nosotros y que nos llega a través del ambiente y que ingresa a nuestro organismo a través de diferentes vías. En cambio, patógeno oportunista es aquel que vive dentro de nosotros, que forma parte de nuestra microbiota o flora normal y que cuando bajan nuestras defensas pueden producir infecciones o enfermedades infecciosas. Entonces, en toda enfermedad siempre debemos hablar de la cadena epidemiológica. El agente causal, que es el microorganismo, pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos. El reservorio, que es donde vive la bacteria, el microorganismo, puede ser hombre, animal, enfermo o portador. La puerta de salida de esa persona que está enferma puede salir a través de sus gotitas de saliva, de sus secreciones genitales, ¿no? La vía de transmisión que dijimos que es el lugar por donde ingresa al huésped susceptible y el huésped susceptible, ¿no? Por ejemplo, en el ébola, el virus, han debido escuchar ustedes hablar de la enfermedad del ébola, ¿no? El agente etiológico es el virus del ébola, es un virus. ¿Quién es el reservorio? El virus crece en hombres o animales. Entonces, ¿por dónde sale? Por sus líquidos biológicos, que puede ser la sangre, la orina, pero generalmente la sangre. ¿Por dónde ingresa al huésped susceptible? A través de ponerse en contacto con esos líquidos biológicos del paciente enfermo. Generalmente la sangre, la orina, ¿no? Y este puede ser susceptible el hombre o los animales. Ahora, siempre ustedes van a escuchar hablar de las fases de un proceso infeccioso. ¿Cuáles son las fases de un proceso infeccioso? Ocurren fases. Tanto estamos escuchando hablar en el caso del COVID-19 del periodo de incubación, ¿no? Periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde que me ha ingresado el microorganismo al organismo humano, ya sea por la boca, por la vía respiratoria, por cualquier puerta de entrada, hasta que me produzca el primer signo o síntoma de la enfermedad o infección. Eso es periodo de incubación. Por ejemplo, en el coronavirus se dice que el periodo de incubación es de 7 a 14 días. Por eso es que 14 días hay que observar a la persona después de haber tenido un contacto con una persona enferma. 14 días hay que quedarse en cuarentena para ver si uno está infectado o no. Ese es el periodo de incubación. En ese periodo la persona es contagiosa. Periodo prodrómico es cuando ya uno empieza a sentir los primeros signos o síntomas, pero no son específicos de una enfermedad. Por ejemplo, si yo siempre pongo a la tuberculosis como ejemplo porque la tuberculosis produce signos y síntomas característicos. Es buena enfermedad para dar ejemplo. El periodo prodrómico de la tuberculosis puede ser que el paciente empiece a tener fiebre o empiece a toser, ¿no? Pero eso también puede ocurrir en un resfrío, en una gripe, en un COVID-19, ¿no? O sea, no es específico de una tuberculosis. Ya en el periodo de estado de la enfermedad es cuando se manifiestan los signos y síntomas típicos de una enfermedad y yo puedo decir por la clínica, este paciente tiene la enfermedad. Ya en la tuberculosis el paciente empieza a perder peso, empieza a botar flema con sangre o esputo con sangre, empieza a tener fiebre solo en las noches, empieza a tener adinamia, es decir, no tiene ganas de nada, empieza a tener anorexia, no tiene ganas de comer, entonces empieza a perder peso muy rápidamente, entonces ya está en el periodo de estado de la enfermedad. Y luego puede suceder tres cosas.
o bien el paciente se recupera, es el periodo de convalescencia después de la enfermedad, o bien queda con secuelas, o bien el paciente se muere. ¿Ya? Eso es las fases de una enfermedad. Entonces, la mayoría de los pacientes se recuperan dependiendo de la enfermedad. Otros tienen alta tasa de mortalidad y se mueren. Por ejemplo, el ébola, el 50-90% de los pacientes que se infectan pasan directamente a la muerte. ¿Ya? Ahora, la bacteria. ¿Qué factores de virulencia tiene la bacteria? Ya hemos visto la anterior clase. La bacteria tiene fimbrias, por las cuales se adhiere fuertemente a la superficie del huésped, ¿no? ¿Qué más tiene la bacteria? Tiene adhesinas, que también mediante las cuales se adhieren como el glicocálix, ¿no? Tiene glicoproteínas de la célula hospedera, que son los receptores a los cuales se adhieren estas. Estos son los factores de virulencia bacteriana. Factores de adherencia que dijimos, las fimbrias, el glicocálix, las adhesinas, la invasión de las células, o sea, mediante estos pueden invadir las bacterias al interior de las células del huésped. Las bacterias también pueden producir toxinas, pueden producir enzimas, que son malos factores para el huésped. Factores antifagocitarios. Ya hemos dicho que hay bacterias que tienen cápsula, y al tener cápsula, entonces, impide que sea fagocitado por nuestras células de defensa. Entonces, son factores de virulencia de la bacteria. La patogenicidad intracelular. Hay bacterias que ingresan dentro de las células que las fagocitan por ser los macrófagos, pero los macrófagos no logran destruirla, más bien la bacteria se multiplica dentro del macrófago. Y la heterogeneidad antigénica. Las bacterias en su pared celular, en sus flagelos, en su cápsula, tienen diversos factores antigénicos que actúan como mecanismo de virulencia bacteriana. ¿Ya? ¿Cuáles son esos factores de adherencia? Ya dijimos, adhesinas, el glicocálix o las fimbrias, ¿no? Que son estas las fimbrias, la proteína M, son factores de adherencia mediante las cuales la bacteria logra adherirse. Esta es la célula del huésped, pero mediante estas fimbrias logra adherirse fuertemente a la célula del huésped y evita ser eliminada, ¿no? Esta es la célula del huésped, mediante estas fimbrias se adhiere fuertemente. O, segundo lugar, ya dijimos, invasión de las células y tejidos. Hay bacterias, por ejemplo, la Shigella, la Salmonella, invaden las células del epitelio intestinal y logran multiplicarse dentro de estas células del epitelio intestinal y producen la diarrea tipo disentería, con moco, pus y sangre. Hay bacterias que producen toxinas. Estas toxinas son sustancias tóxicas elaboradas por las bacterias con acción específica o general sobre los tejidos, órganos y sistemas del hospedador. Son las endotoxinas y las exotoxinas. Entonces, aquí tenemos las exotoxinas que producen las bacterias. Estas son producidas por bacterias tanto gram positivas como gram negativas. Por ejemplo, el Clostridium tetani produce una toxina llamada tetanospasmina. Es un gram positivo. El Clostridium botulinum también produce la toxina botulínica. El Clostridium perfringens es un bacilo gram positivo que produce varias toxinas. La toxina alfa, toxina beta, la enterotoxina. Clostridium diphtheriae produce la toxina importante que es la exotoxina diftérica. El Staphylococcus aureus produce también muchas toxinas. Ahora, hay bacterias que producen enterotoxinas. ¿Qué son las enterotoxinas? Todo lo que indique entero, chicos, enterotoxina. Entero significa intestino. Por ejemplo, enterotoxinas son toxinas para el intestino. Enterobacterias son bacterias del intestino. ¿Ya? Todo lo que diga entero quiere decir intestino. Entonces, estas toxinas para el intestino, llamadas enterotoxinas, producen diarreas. Ahí tenemos al Vibrio cólera, que su toxina es el colerágeno, el Staphylococcus aureus, la enterotoxina
estafilocócica, el Clostridium perfringens, ya dijimos, la toxina alfa, beta, ¿no? Las endotoxinas son producidas solamente por bacterias gram negativas. Son lipopolisacáridos que se liberan durante la destrucción de la bacteria, la lisis bacteriana. Son termoestables. En la clínica se observa fiebre, leucopenia, hipotensión en el paciente o muerte por disfunción masiva de los órganos que produce estas endotoxinas. Bueno, aquí está un cuadro más fácil de diferencia entre las endotoxinas y exotoxinas. Las endotoxinas son polisacáridos, las exotoxinas son proteínas. Luego tenemos que las endotoxinas son parte de la membrana externa, las exotoxinas son extracelulares. Las endotoxinas no se desnaturalizan por el calor, o sea que al cocer los alimentos siguen vivas las endotoxinas. En cambio, si las exotoxinas al cocer los alimentos pueden ser destruidas. Bajo poder de toxicidad, de especificidad, perdón, alto grado de especificidad, las exotoxinas no tienen actividad enzimática, las endotoxinas, las exotoxinas sí tienen tampoco ausente en actividad enzimática. Las endotoxinas no causan fiebre en el huésped, en cambio las endotoxinas causan fiebre por liberación de la interleuquina 1 en el proceso inflamatorio. ¿Cuáles son los determinantes de la patogenia bacteriana? También hay bacterias que pueden producir enzimas. Uno de los principales mecanismos por los cuales una bacteria produce enfermedad es la habilidad que tienen para invadir el tejido del huésped y producir inflamación. Entonces, las bacterias que invaden los tejidos del huésped pueden producir enzimas como por ejemplo la colagenasa, que tiene la propiedad de degradar el colágeno de la piel. Otros producen coagulasa, por ejemplo el Staphylococcus aureus, que tiene la propiedad de coagular el plasma. Otros producen hemolicinas que destruyen los eritrocitos. Otros producen leucocidinas que destruyen los leucocitos. Entonces son propiedades de patogenicidad de las bacterias, ¿no? Ya dijimos que estas son enzimas que ya pusimos, la hialuronidasa hidroliza el ácido hialurónico, ¿no? La streptoquinasa es una fibrinolicina que disuelve el plasma coagulado y ayuda a la diseminación de los estreptococos en los tejidos. Entonces, todos estos son mecanismos de virulencia de las bacterias, ¿no? Otro factor de virulencia importante es la producción de enzimas. Por ejemplo, algunas bacterias producen una enzima llamada beta-lactamasa, ¿no? ¿Qué hace esa enzima beta-lactamasa? Esa enzima que producen algunas bacterias inactiva el anillo beta-lactámico de los antibióticos beta-lactámicos. Por ejemplo, si yo estoy infectada por un estafilococo aureus que produce una enzima beta-lactamasa, no me pueden dar para tratarme de esa enfermedad, no pueden darme un antibiótico beta-lactámico. ¿Por qué? Porque mi bacteria, la bacteria que está dentro de mí produce esa beta-lactamasa que va a inactivar a ese antibiótico, por lo tanto va a ser inútil. No me pueden dar ni penicilina ni cefotaxima, ningún beta-lactámico, porque esa beta-lactamasa lo va a inactivar. Y por último tenemos los factores antifagocitarios. Esos factores antifagocitarios, muchas de estas bacterias patógenas son destruidas rápidamente cuando son ingeridas por los macrófagos. Pero algunas bacterias, como ya les dije anteriormente, evaden la fagocitosis al absorber componentes normales del huésped en su superficie. Incluso se multiplican dentro del macrófago. O hay bacterias que tienen patogenicidad intracelular, es decir, bacterias que viven y crecen en el medio interno de las células polimorfonucleares. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis crece dentro del macrófago y se multiplica dentro del macrófago. Y de ahí se libera a los tejidos y produce la enfermedad, al igual que la Brucella melitensis, la Brucella suis. Y como dijimos, el séptimo factor de patogenicidad es que las bacterias producen antígenos, ¿no? Por ejemplo, las salmonelas producen antígenos
en la pared, que es el antígeno o el antígeno en los flagelos, que es el antígeno H. La Escherichia coli produce antígenos O y antígenos en la cápsula, que es el antígeno K, ¿no? Y el antígeno F son antígenos que están presentes en los pilis o fimbrias o en sus vellosidades. Bueno, ahí vamos a empezar con el cuestionario. ¿Qué es una bacteria saprófita? ¿Qué es una bacteria patógena? ¿Qué es una bacteria comensal? Todo eso lo he explicado. ¿Qué es virulencia? ¿Dónde se encuentra la flora normal o microbiota? ¿Por qué es importante la flora normal? ¿Cuáles son los pasos del mecanismo patogénico? ¿Cuáles son las vías de transmisión microbiana? ¿Cuáles son las propiedades del huésped para la transmisión bacteriana y la bacteria? ¿Qué es infección endógena? ¿Qué es exógena? ¿Qué es una antropozoonosis? ¿Cuál es la triada etiológica en el proceso infeccioso? ¿Qué son patógenos estrictos? ¿Qué son patógenos oportunistas? ¿Cuáles son los eslabones de la cadena de infección? ¿Cuáles son las fases de un proceso infeccioso? ¿Cuáles son los factores de virulencia de las bacterias? ¿Qué cuadros clínicos producen las enterotoxinas? ¿Qué acción tienen las beta-lactamasas? ¿Qué acción tiene la hialuronidasa? ¿Las endotoxinas son producidas por gram positivos o gram negativos? Bueno, y hemos terminado la clase.